sus comentarios y preguntas. Y bueno, en honor al tiempo, vamos a continuar con la siguiente ponencia, que presento al doctor David Muñoz, ¿no?, de la Universidad de las Américas, quien nos expondrá sobre escuela dominical como espacio de formación cristiana en las iglesias protestantes evangélicas. Bienvenido, don David. Muchas gracias, Pilar. Si me permites compartir pantalla para presentar un PPT. Ya, ahí sí. Bueno, en realidad es bien difícil hablar después de Marcial de un tema que es tan, digamos, complejo, y lo que voy a presentar yo en realidad habla sobre una temática que ha sido muy poco estudiada, ¿ya? En el ámbito de la historia de la iglesia, porque cuando uno ve el estado del arte de estas temáticas, yo me encontré, por ejemplo, que en realidad habían 1 o 2 artículos a nivel de América Latina, y lo demás era, digamos, documentación que de alguna forma muestra la situación de las iglesias, pero a nivel más que nada en el ámbito evangelístico. Y el título de esta presentación es La Escuela Dominical como espacio de formación cristiana en las iglesias protestantes evangélicas. Mi señora es la que me revisa los trabajos, ahí me dijo, ¿por qué pones protestante evangélica si somos los mismos? Yo entiendo que es así, pero hay hermanos y hermanas en nuestras iglesias que se definen protestantes, que podríamos, ¿cierto?, hablar, como dijo Ignacio Vergara, que escribió Historia del Protestantismo en Chile, que son las iglesias de tradición europea, anglosajona, ¿ya? Y los evangélicos serían aquellos que surgen posteriormente de la evangelización de las iglesias protestantes anglosajonas en América Latina. Es por eso que está puesta así, e inclusive debería haberle puesto evangélicas-pentecostales, pero no es el motivo, ¿no? Y la escuela dominical, como sistema educativo en las iglesias protestantes evangélicas, tiene su origen en el año 1780 en Inglaterra. Esto es producto de la Revolución Industrial, en donde se genera un abandono de los niños en los barrios pobres en Londres, y hay un periodista que es protestante, Robert Raikes, de una familia adinerada que tenía un periódico local, y él comienza a escribir artículos, ¿ya?, acerca de la preocupación que tienen los, digamos, protestantes de la época en relación a la explotación de los niños en las fábricas de Londres. Y se reúnen algunos creyentes para organizar algunas, digamos, experiencias en el sentido, ¿cierto?, de proponer propuestas, ¿cierto?, de intervención de los menores. Ahí tenemos algunas iglesias anglicanas, metodistas, calvinistas, congregacionalistas. Y sobre todo, el motivo era enseñarles a leer a los niños y a escribir a esos niños que estaban abandonados producto del trabajo infantil en las fábricas. Con los años, las escuelas dominicales que enseñaban primeras letras se hicieron innecesarias ante el avance de la escolaridad pública. Cuando, en este caso, el gobierno inglés comienza a fundar escuelas públicas, las iglesias ya no tienen razón de ser en el sentido, ¿cierto?, de enseñar a leer a los niños en las iglesias. Así comenzaron a dedicarse a la formación religiosa, ¿ya?, de cada iglesia para sus niños y niñas. En los Estados Unidos de América, este programa eclesiástico de la escuela dominical se amplió para toda la familia, especialmente entre las iglesias bautistas, a la cual yo pertenezco, incluyendo cursos bíblicos para todas las edades. Ya no se trabaja solamente con menores, sino que también se incluyen a los adultos, a los jóvenes y a los matrimonios. Y tal aplicación se dio también en la mayoría de los países de Latinoamérica. Pero aquí hay un elemento que es fundamental, en el sentido de entender que la revolución industrial también genera esta pobreza sociológica,
pero también una pobreza de analfabetismo. Y eso es lo que toma la iglesia, las iglesias protestantes, en el caso de Europa, especialmente en Inglaterra, y fundados bajo dos conceptos del Nuevo Testamento, que está en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12, cuando habla sobre los dones espirituales en la constitución de las iglesias. Dice: algunos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio. Y el segundo texto, que es un texto que el apóstol Pablo escribe a Timoteo, y dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí es donde viene, de alguna manera, el tema del concepto de la educación cristiana en las iglesias protestantes en Londres. La educación cristiana en las iglesias protestantes está de alguna manera determinada por estos fundamentos o propósitos que están ahí en la mano izquierda, que dice: educar para el reino de Dios, educar para alimentar la fe, educar para la libertad, que es un concepto importante también en la época en donde había mucha explotación y mucho abuso sobre las libertades individuales, y educar para vivir la alegría del evangelio en comunidad. Eso nos plantea de alguna forma también el pensamiento de los padres fundadores de la fe reformada en Europa y Estados Unidos. Y ahí tenemos, ¿cierto?, el complejo elemento, ¿cierto?, que se desarrolla dentro de la historia de la iglesia y de la educación cristiana, en donde se estudiaba generalmente las ciencias bíblicas, la teología fundamental o las misiones foráneas, pero no había una profundización respecto a la educación cristiana como un elemento fundacional en las iglesias primitivas. Esta iglesia primitiva, que está de alguna manera, de acuerdo a la historia de la iglesia, en los primeros 400 años de la era cristiana, encontramos de que la iglesia primitiva se desarrollaba y ganaba más gentiles que judíos, que era una de las propuestas que ellos tenían. Y esa instrucción se hizo aún más relevante, no solo para el crecimiento de la iglesia local, sino también para la consolidación de las iglesias que estaban de alguna manera desarrollándose en su época. Aquí hay un elemento también que es importante tener en cuenta, que las iglesias protestantes con la reforma de Lutero, de Zwingli o de Calvino, de alguna forma generan un cambio en la concepción teológica con la iglesia apostólica, católica, apostólica y romana, en el sentido de que las iglesias protestantes evangélicas ya no hablan de los sacramentos que tiene la iglesia católica, apostólica, romana, sino que hablan de ordenanzas. Y las ordenanzas están acompañadas básicamente de dos elementos de carácter simbólico. Uno es el bautismo, que puede ser por inmersión o por aspersión, y la otra que es la cena del Señor, la Eucaristía, la cena mística o lo que es cierto la iglesia determina. Estos dos elementos que son importantes en las ordenanzas de la iglesia van generando también una relevancia en la educación cristiana de la iglesia. Y aquí cito uno de los textos que los protestantes evangélicos se lo saben de memoria, que es la Gran Comisión, ¿ya? El imperativo evangelizador del evangelio de Mateo se hace verbo en la Gran Comisión de Mateo 28, 19 al 20, que dice: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí es interesante tener en cuenta, y quiero hacer un paréntesis para el público que me está escuchando, que una de las unidades, y Marcial mencionó el tema de la relación de la iglesia en ese periodo bien complejo en la historia de Chile, que es lo que une a las iglesias, el Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad,
o todas las instituciones que de alguna manera se juntaron para poder defender el tema de los derechos humanos, tiene que ver con el reconocimiento de la Santísima Trinidad como doctrina fundamental de nuestras iglesias. Ahí está el hecho que debemos destacar, en que nos une a las iglesias católicas en general, iglesias protestantes, iglesias evangélicas, iglesias pentecostales, y que hay un documento histórico que cuando era presidente de la Fraternidad Ecuménica nos tocó firmar con el cardenal Errázuriz y con todas las confesiones cristianas del país. ¿Cuál es el rol de la enseñanza en la iglesia local? La alusión más directa al oficio de maestro o de maestra se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 28, en donde habla de la distribución o la entrega de los dones según lo que dice el Espíritu Santo. La educación en la iglesia primitiva tenía dos áreas que enfatizar. Primero, la formación para el bautismo, que ya lo mencioné, y la preparación que seguía al candidato, que fue muy elaborado, incluía una preparación que a veces duraba 3 años para poder bautizarse, y que permitía al nuevo creyente que se involucrara poco a poco en la vida de la iglesia. ¿Esto dónde se hacía? En la escuela dominical. Segundo, la otra función principal de la educación cristiana fue servir como el vehículo para comunicar y conservar una nueva tradición o una tradición cristiana que podríamos denominar las doctrinas y principios de las iglesias locales. Este es el personaje que desarrolla el concepto de la escuela dominical en Londres, Robert Raikes, y él desarrolla una estructura educacional, ¿ya? En los inicios, ¿cierto? Y pensando en un espacio para poder enseñar la Biblia y las doctrinas cristianas, no solo a los niños, sino que a toda la membresía de la iglesia local. Por lo tanto, este gran movimiento de las escuelas dominicales a nivel mundial fue fundada en 1780, ¿ya? Y básicamente para poder compartir con niños que estaban desposeídos por el sistema social de Londres. Robert Raikes comenzó su magna obra escribiendo artículos en el diario de su familia, ¿ya? Organiza las iglesias y después de aproximadamente 3 años de haber escrito artículos sobre esta materia, se organizan las primeras escuelas dominicales en Londres. Pero es interesante ver cómo la historia de la iglesia se entrecruza también con otro personaje inglés, ¿ya? Que aparece acá, en el sentido cierto de identificar el hecho de que el método lancasteriano y de educación mutua, que se llamaba en su época, y que fue también de la época de este otro personaje, José Lancaster desarrolla este método que después, ¿cierto?, lo asume Diego Thompson. Diego Thompson es invitado por Bernardo Higgins para que venga a constituir las primeras escuelas públicas con el método de enseñanza, educación mutua, ¿ya? Que se llamaba el sistema lancasteriano. Ahí hay un libro que escribimos hace mucho tiempo atrás en el Instituto Higginiano, donde habla sobre la relación que tuvo Bernardo Higgins con Diego Thompson y José Lancaster en Londres. ¿Cómo fue la difusión de la escuela dominical? La difusión fue básicamente desde una perspectiva de un carácter religioso, formativa, que se realiza dentro de las iglesias y que se desarrolla en América Latina y el Caribe a través de lo que se llamaban las sociedades misioneras foráneas, ¿ya? Es interesante también tener en cuenta eso, porque lo hemos estudiado en otros libros, en el sentido de que las sociedades misioneras foráneas, por ejemplo, léase Sociedades Bíblicas Unidas, ¿ya? Léase el caso de la Asociación Cristiana de Jóvenes, la
el sistema, el sistema lancasteriano, ¿ya? Y otras grandes instituciones que se desarrollaron en su época, tenían como fundamento el hecho de poder apoyar a las iglesias locales. Y en algunas iglesias locales la escuela dominical varía dependiendo de la asistencia y también de los rangos etarios. A la vez también cada iglesia local instauraba su escuela dominical como bien le pareciera, ¿ya? Con clases de niños, que es cierto son salas cunas, párvulos, principiantes, primarios, intermedios, jóvenes, adultos mayores, ahora cierto tercera, cuarta edad. Las lecciones de las clases de la escuela dominical habitualmente eran impartidas por un maestro preparado por la iglesia local. Hoy día eso ha cambiado, porque hay grandes editoriales como la Casa Bautista de Publicaciones, Mundo Hispano, Editorial Portavoz, Vida, etcétera, que son especialistas en la preparación de materiales para profesores de escuela dominical. El funcionamiento de la escuela dominical se desarrolla básicamente los días domingo, ¿ya? Entre las 10, las 12 de la mañana, entre las 6 a las 8 de la noche, y normalmente se hace paralelo a un servicio o un culto especial en una iglesia, en donde los niños ya van a sus clases de acuerdo a sus edades, mientras los adultos están reunidos en el templo con un servicio, una liturgia determinada. El orden de la liturgia de las escuelas dominicales comienza con una apertura general, con la participación de todas las clases reunidas en un salón principal, y luego se distribuyen para ser instruidos de acuerdo al programa que tiene la iglesia, de acuerdo a los textos bíblicos y a las doctrinas que van a enseñar. La escuela dominical como nuevo paradigma educativo. Casualmente, las escuelas dominicales se asociaron estrechamente con las iglesias, logrando así instaurar un nuevo paradigma educativo protestante al generar un programa sistemático de enseñanza bíblica a toda la familia. Creo que ese es el gran aporte que hizo la escuela dominical en el periodo de la Revolución Industrial en Europa, y cómo las iglesias fueron generando un modelo educativo para la familia en particular. A mediados del siglo XIX, la asistencia a la escuela dominical era un aspecto casi universal de la infancia. Incluso los padres que no asistían regularmente a la iglesia generalmente insistían en que sus hijos fueran y sean formados en dicha instancia en la ética cristiana y en la doctrina cristiana. Aquí quiero destacar un texto que es importante tener en cuenta. Acá tengo algunos amigos míos que son historiadores también que me están acompañando, y quiero hacer la relación en el sentido siguiente. La escuela dominical tiene como base a la Biblia. La Biblia es el libro principal con el cual los profesores enseñan a los niños. Pero es interesante porque en el ámbito de las iglesias anglosajonas, ¿ya?, la versión del rey, de la versión de St. James, es la versión que es equivalente en el habla hispana a la versión Reina Valera 1960. O sea, aquí tenemos dos textos, dos traducciones de la Biblia protestante, en donde la Biblia St. James, para los ingleses, que hasta el día de hoy se usa como base, y la Reina Valera también se utiliza como un libro o un texto que es fundacional digamos, en el desarrollo de las doctrinas y de la formación de los niños y jóvenes en la iglesia. La educación religiosa y la educación estatal. Aquí hay un concepto bien interesante, porque las iglesias protestantes anglosajonas, desde sus inicios, desde la reforma de Lutero en adelante, pasando por Calvino y todos los demás, las iglesias protestantes evangélicas siempre han creído que debe haber una separación de la iglesia y el Estado. No solamente en la relación de gobierno, sino que también en la formación valórica. Es por eso de que las iglesias desarrollan escuelas dominicales y mencionan el hecho de que la educación religiosa se debe hacer en el hogar y en la iglesia.
no en los colegios, que es una discusión que hasta el día de hoy está todavía inconclusa. Sin embargo, debido a que la instrucción religiosa solía darse en las escuelas regulares, las escuelas dominicales no eran importantes en los Estados Unidos de América, donde la separación en el Estado prohibía la instrucción religiosa en las escuelas públicas. En el caso de Gran Bretaña y en el caso de Norteamérica, también se produce esa situación que después, ¿cierto?, se fue de alguna manera desarrollando a través del tiempo. El modelo educativo de la escuela dominical está constituido a lo menos por 5 elementos básicos. Primero, educar según las edades y necesidades etarias. Segundo, la enseñanza según el contenido, ¿ya?, de las lecciones. Tercero, la función evangelística de la iglesia local. Cuarto, la función didáctica de la escuela dominical con esa formación educativa. Y en quinto lugar, contar con profesores preparados para la enseñanza de la Biblia. El diseño metodológico de la escuela dominical está fundamentado en, primero, una visión de carácter espiritual, lo que decíamos Mateo 28, 19 al 20, un carácter pedagógico, como habla, ¿cierto?, el apóstol Pablo de que dio dones y a algunos le dio el don de maestro. Hay también un aspecto metodológico, ¿ya?, en donde los profesores se formaban, ¿ya?, para poder instruir. Y aquí reitero nuevamente el caso del método lancasteriano de educación mutua, que fue uno de los métodos más utilizados en el caso de Europa y que utilizaban a la Biblia como material didáctico para enseñar. Lo mismo que hizo Bernardo Higgins acá con Diego Thompson en Chile. En cuarto lugar, tiene una formación de carácter administrativo, ¿ya?, en donde hay un director que se llama superintendente de escuela dominical, director de escuela dominical, profesores y alumnos. Y después, ¿cierto?, en quinto lugar, hay un aspecto social en donde los niños y niñas que participan en la escuela dominical son formados para poder ser, de alguna manera, personas que puedan participar activamente en la sociedad. El organigrama de una escuela dominical tradicional es, primero, el pastor, o la pastora en este caso, director o en este caso, ¿cierto?, directora de escuela dominical o superintendente, como le llaman algunos, secretario o secretaria de la escuela dominical que lleva la parte administrativa, maestros o maestras, alumnos o alumnas segmentados por clases y edades, y ahí, ¿cierto?, tenemos a la cuna, párvulos, primarios, jóvenes, adultos mayores. Las iglesias evangélicas que desarrollan su plan de formación docente de la Biblia utilizan 4 principales planes para su cometido. Primero, cursos uniformes, ¿ya? Bueno, ahí en realidad repetido, ¿ya? Los cursos uniformes, segundo lugar, debiera, ¿cierto?, decir ahí, ¿ya?, edades uniformes, cursos departamentales y cursos unificados, que de alguna manera ayudan a estructurar la escuela dominical. Una escuela dominical tiene al menos 5 características inéditas en su estilo de enseñanza. Primero, llegar a los niños inconversos como a los niños conversos. 2, instruir en la palabra de Dios, la Biblia. 3, su objetivo central es la evangelización. 4, su dirección es dirigida especialmente por laicos de la iglesia local. Eso es interesante tener en cuenta, en donde los laicos cumplen una función importante en la educación. Y en quinto lugar, educar en los valores cristianos con el fin de que sean promovidos en la sociedad civil. Y a modo de conclusión, las iglesias protestantes evangélicas que han comprendido el rol de la escuela dominical y que las sostienen en el tiempo, se han dado cuenta de que sus líderes han recibido una sólida formación bíblica sostenida en el tiempo, lo que los hace verdaderos sujetos de su historia. No obstante, los nuevos movimientos religiosos neopentecostales o movimientos que se autodenominan como ministerios evangelísticos hoy día han suprimido la escuela dominical
ya que en su lógica discursiva hegemónica, el pastor administra la palabra de Dios y no es el pueblo. Y ese en realidad es un gran peligro hoy día, que tenemos iglesias evangélicas, ministerios evangelísticos, grupos neopentecostales que se han centrado en la personalidad del líder exclusivo, excluyente, carismático, y que usa él solamente la Biblia para enseñar, y no como la escuela dominical propone, de entregar la palabra de Dios a todas las personas con la Biblia abierta. Muchas gracias. Eso es lo que puedo compartir. Muchísimas gracias, don David. Muy interesante su exposición. Y bueno, voy a dejar abiertos los micrófonos para alguna pregunta o comentario. Bueno, en el chat en vivo del canal de YouTube los saludan desde México, ¿no? Angélica Barrios. Dice, desde muy pequeña asistí a la escuela dominical. Ahí aprendí lo esencial de la doctrina evangélica. Mis agradecimientos al doctor David por abordar con relevancia este espacio de educación popular, no siempre consignado por la historiografía local. Eso. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Solamente un comentario, en realidad, me parece muy bueno, David, tu presentación. Creo que es vital el tema de la Biblia. Creo que es muy bueno que en realidad se lea Biblia. Y si hay maestros y maestras que se preocupan de eso, pucha, hoy día es más esencial todavía, encuentro yo. Y esa tal vez es la característica más importante de las iglesias cristianas en general. Yo creo que no solamente protestantes. Ojalá se pudiera eso continuar. Eso nomás. Yo quisiera solamente acotar también, bueno, agradecida de la exposición, que es un tema muy contingente también, sobre el tema de la educación religiosa, muchas veces que se ha hablado de las clases de religión, y por supuesto, ¿no? Esto es un antecedente de la forma de educación también religiosa, ya sea para el mundo protestante o también para católico. El anular el texto de la Biblia como si no fuera parte de esta educación, también muchas veces se trata de secularizar y hay otros textos, ¿no?, que circulan, pero usar la Biblia como base y estudiarla y revisarla, yo creo que abre grandes espacios de diálogo y de conocimiento desde el mismo credo. Así que eso. ¿Alguien más? ¿Sí? Bueno, muchas Buenas gracias. tardes. Sí, hay Buenas alguna tardes. pregunta. ¿Sí? Una pequeña Marco. consulta. Primero, agradezco a don David que me invitó a esta conferencia y felicitarlo. Y por otra parte, quería saber si existe algún reconocimiento de parte del Estado de estas escuelas. Como escuela dominical, no. En el Ya. caso de nuestro país, no. Porque son de carácter confesional y que es como la catequesis que hace la Iglesia Católica, que se hace en la parroquia, en la capilla, y en el caso de las iglesias, la escuela dominical. Preguntan en el chat en vivo también, Emanuel Alvarado, ¿y en la escuela bíblica hay espacio también para el análisis de la realidad y la contingencia? Sí, normalmente en el desarrollo de la clase de la escuela dominical existe lo que se llama, primero, ¿cierto?, el texto áureo o el texto de oro, que es un texto base, ¿ya?, de la Biblia. Después viene una explicación de ese texto y después viene una aplicación a la vida diaria. Por eso que yo mencioné la importancia de la formación en la escuela dominical nuestra, en las iglesias protestantes evangélicas, en donde el profesor está obligado a sistematizar el texto de la Biblia, aplicándolo al contexto socio, histórico, cultural donde está viviendo. Perfecto. Hay un último comentario también en el chat que dice, respecto a la nueva tendencia neopentecostal, es cierta, un fenómeno que se ve en todo el continente. Así es. De Angélica Barrios. Ese es un peligro en realidad que, bueno, todavía son muy nuevos estos grupos, estos movimientos,
Yo trabajo en una institución donde de alguna manera me ha tocado ver el lado oscuro de estos grupos, ¿ya? Que están básicamente asociados a abusos de conciencia, abusos sexuales, ¿ya? Abusos económicos, abusos doctrinarios. Bien lo que decía Pilar y lo que decía también Richard. Si el pueblo tiene la Biblia abierta, no puede ser engañado, porque la Biblia ¿cierto? La puede leer, pero estos grupos uno maneja la Biblia y el resto escucha. El caso de la comunidad ecológica de Pirque con la Paola Silvino Olcese, que se deben acordar. Un caso emblemático donde uno ve de un grupo, digamos, católico, apostólico romano, que cerró la puerta al cardenal Errázuriz, ya le cerró la puerta al vicario que fue a ayudarlo, porque ellos creían de que la sacerdotisa que tenían era la que tenía la verdad. Y por eso cometieron ciertos graves faltas también y varios problemas. Una de las cosas que también que llama mucho la atención estos últimos años, yo hice varios cursos doctorales con la California Christian University de Estados Unidos. Y una de las cosas que más los pastores hablaban era sobre el tema de la teología de la prosperidad, que a veces la basan, a propósito de los abusos doctrinales, que tú dices, David, los basan en temas bíblicos. Dios da al que es rico, y el que es rico tiene la mejor evidencia que Dios está con él, los demás no cuentan. Es grave, porque en realidad eso se presta para abusos de algunas iglesias cristianas, no son todas, en América Latina y me imagino que en otros lados también. Es complicado tema. Sí. Bueno, ahí hay aprovecho porque aquí hay algunos que reciben una lección bíblica que yo entrego los domingos. Este domingo va la lección de Job 18, que habla sobre los malvados. ¿Por qué el justo dice, por qué el malvado prospera y yo sigo pobre? Job, capítulo 18. Me han hecho preguntas, alumnos me han hecho esa misma pregunta y uno de mis hijos me dijo lo mismo. ¿Por qué al malo le va tan bien y a los buenos no le va nada de bien? Claro, entonces en Job 18 está la respuesta, ¿ya? Y en segundo lugar, hace años atrás escribí un libro que se llama La Iglesia en las estructuras de poder. Eso lo escribimos en el año 2008, 2009. Todavía no venían la avalancha de denuncias de abusos sexuales y económicos, ¿ya? Y cuando lo planteamos, fuimos duramente criticados. Yo fui duramente criticado por mi iglesia, ¿ya? Duramente criticado. Pero el tiempo me dio la razón. Sí. Bueno, muchísimas gracias, don David, y a todos los que han comentado y preguntado. Los saludan finalmente Samuel Marín en el chat en vivo. Qué lindo tema para todos aquellos que participamos en una escuela dominical, donde yo personalmente aprendí mi doctrina cristiana. Mi reconocimiento para el doctor David Muñoz. Muchas gracias.